Tenemos al pastor Ariel Mancilla, puede tomar asiento, que le voy a pedir que comparta algo con nosotros y obviamente que haga una oración en este lugar, que estamos para nosotros la primera reunión. Yo sé que ustedes hace media hora no sabían ni cómo era, ¿no es cierto? Pero fue medio misterioso y rápido que conseguimos. Pero el Señor nos trajo aquí, estoy muy feliz de que Gabriela haya venido, que usted también a pasar, pero me dijo que no, por diferentes razones, que no puede estar, totalmente lógico que no pueda estar. Y bueno, también está esperando la visita de mi sobrino, Pastor Cristian, pero se ve que no hablamos de eso. Así que vamos a pedir a Ariel que yo voy a compartir brevemente algo con ustedes. Dios les bendiga, qué bueno estar en la casa del Señor. Amén. Estamos en la casa del Señor porque hacemos de cada lugar donde una familia se reúne, construye un lugar. ¿Sí? Y este puede ser nuestro hogar por algún tiempo. ¿Qué les parece pensar en eso? Porque hay un fuego, porque eso distingue los hogares. Hay un fuego que reúne a la familia. Y yo estoy seguro que en este lugar habrá un fuego que reunirá a la familia. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Yo estoy de acuerdo con eso. En la casa de los italianos, el fuego siempre está en la cocina. Entonces, el lugar más importante de los italianos es la cocina. Y yo creo que el lugar más importante durante un tiempo para ustedes como familia será este, porque ustedes sabrán cultivar el fuego que los atraiga, ustedes sabrán cultivar el fuego que note la ausencia del que no vino, y ustedes sabrán cultivar el fuego que atraiga a los que el Señor habrá de añadir. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Si está de acuerdo, usted tan estático ni tan pasivo, dé un aplauso al Señor, se lleve. Leérselos, está en Hechos, capítulo 4, versículo 32. Y esta semana, el Señor me movilizó. Y decía que la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma. Y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y de un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundantemente gracia era sobre todos ellos. ¿Saben qué? En el Antiguo Testamento Dios utilizaba a hombres y a mujeres que intervenía con su espíritu para dar libertad en medio de las batallas. Actuaba sobre los patriarcas, sobre los jueces, actuaba sobre los profetas y actuaba sobre los reyes. Pero en el Nuevo Testamento Dios actúa sobre una muchedumbre, sobre un grupo, sobre hombres y mujeres que deciden vivir como una familia, y actúa cuando ellos se ponen de acuerdo en mente, en corazón y en alma. Y yo estoy seguro que en este tiempo, cuando nos pongamos de acuerdo con el alma y con el corazón, cuando nos pongamos de acuerdo en todo lo que viene, cuando pongamos a recuperar cada una de las palabras que Dios ha traído, cuando nos pongamos de acuerdo en lo que sentimos, cuando nos pongamos de acuerdo en cómo vivimos, cuando nos pongamos de acuerdo como familia en esta casa que Dios nos ha dado, el Señor continuará respaldando con señales, con gracia, y podemos predicar el Evangelio con denuedo, y estoy seguro que por nuestro acuerdo muchos se habrán de añadir en este lugar. ¿Cuántos están de acuerdo? Por su acuerdo y por mi acuerdo. Por el acuerdo de cada uno, ahí se cultiva el poder, y es usted como iglesia
que procura que el Espíritu Santo se manifieste. Y es lo único que tenemos. Acá en la tierra tenemos al Espíritu Santo. El Señor se fue, y quedaron sus modelos, sus enseñanzas, pero en la tierra el Espíritu Santo. Y lo provocamos con días como hoy, cuando nos ponemos de acuerdo en un lugar donde congregarnos, cuando nos ponemos de acuerdo en el fuego que vamos a avivar, y cuando nos ponemos de acuerdo en cómo sentir, cuando nos ponemos de acuerdo en cómo vivir, hay un respaldo que viene del cielo para este nuevo tiempo, para esta casa, para esta familia, para esta iglesia. El Señor los bendice ahora, denle un fuerte aplauso al Señor. Reciba esta palabra. Le agradezca porque es parte de su familia. Señor, somos agradecidos porque somos parte de una familia que vos elegiste, de una familia que vos llamaste, de una familia que esperaste. Señor, no nos queda duda que nos has amado. Señor, no nos queda duda que nos has elegido. No nos queda duda, Señor, que tú tienes un propósito con cada uno de nosotros en este tiempo y en este lugar. Por eso ahora recibimos tu dirección, Señor, recibimos tu consejo. Señor, nos ponemos de acuerdo y estamos expectantes, Señor, en todo lo que harás en el tiempo que viene. En el nombre de Jesús oramos, en el nombre de Jesús agradecemos, y esta es la palabra que vivimos y declaramos. Amén, amén y amén. Dios te bendiga. Bendecido tiempo, el tiempo que viene. Quiero compartir con ustedes unas ideas. Ayer estaba en mi casa con fiebre alta, realmente me sentía pésimo. O sea, de hecho le pregunté a Maga, ¿cuánto hace que me sentía así? Usted ha visto, yo no soy enfermano, nunca soy medio como mi viejo, medio duro de roer, ¿no? Ahí anda el viejo con 94 años, rosadito, claro. Pero si realmente me sentía mal, y me acosté, puse el ventilador, y siempre digo una palabra, y digo, ¿qué voy a hacer con esto si yo no creo que tengo condición de ir a predicar? Y me desperté aproximadamente, ¿a qué hora sería? Para 5 o 6 de la tarde. Yo realmente lo que siento, me siento bien, me hace normal, me puse a tomar mate y después pasaba la hora y después me sigo sintiendo bien. Y así que hasta ahora. Son esas cosas que en el trato que tenemos con el Señor es muy personal. O sea, no a todos Dios los trata de la misma forma. Yo le conté hace poquito tiempo atrás, no recuerdo si fue hace menos de un mes, que tuve una batalla de oración ahí con el Señor, donde le planteé cómo era posible que cada vez estaba en un lugar más chico. Y estábamos ahí, y yo contaba, ¿no? Como es para uno más y ya no estamos. Veníamos siempre la cantidad justa para que el lugar alcanzara. Pero sinceramente, hubo días que si venía uno más, no había dónde ponerlo. Y el Señor me dijo, vos escribiste un libro, bástate mi gracia, lo escribiste vos. Más medio como un romano, ¿no? ¿Por qué? Porque significa que uno debe estar contento y sentirse satisfecho con la asignación que Dios le dio, con el plan de Dios. Pablo tenía el sueño de salvar a sus familiares, a los judíos, a los israelitas. Dice en Romanos, en el capítulo 9, que él sentía un dolor en su carne. Después más adelante en la 2 Corintios se habla de un aguijón, está hablando de lo mismo, por el deseo de conversión de sus familiares, de los israelitas.
pero Dios lo asignó como apóstol a los gentiles y él, cada vez que él intentaba predicar a los israelitas, tenía problemas. O iba preso, o lo apedreaban, o lo daban por muerto, o lo sacaban de una canasta colgando de una pared. Tenía tanto problema que cuando Pablo se convierte y va a Jerusalén, nadie creía que Pablo se había convertido. Entonces estaban los judíos que le tenían miedo, digamos, los cristianos que le tenían miedo porque decían, este es el que perseguía a cristianos. Y los judíos que decían, este es un traidor porque con cartas del Sanedrín ahora predica este nuevo camino. Y fue tanto el conflicto que los apóstoles decidieron guardarlo a Saulo en Tarso. Si usted lee detenidamente ese pasaje, dice que entonces los apóstoles le dijeron a Saulo que se vuelva a Tarso. Y a continuación dice, y entonces hubo paz en la iglesia. Como que el problema de la conversión de Saulo y le trajo a la iglesia de Jerusalén se solucionó pidiéndole a Saulo que se retire hasta que Bernabé es comisionado por los apóstoles para ir a visitar una primera congregación en Antioquía donde por primera vez había creyentes no judíos. Y ahí es donde se les puso el nombre de cristianos por primera vez. Y Bernabé, recordando a Saulo y teniendo este carácter de mentor, de ser un hombre de misericordia, porque tampoco se llamaba Bernabé, se llamaba José. Bernabé era el sobrenombre que le pusieron porque significa hijo de misericordia. Lo fue a buscar a Saulo y dijo, bueno, este tipo por ahí entre los apóstoles no puede estar, en Jerusalén no puede estar, y tal vez en Antioquía, entre los gentiles. No sé si Bernabé sabía o no sabía la palabra que Saulo había recibido, pero lo fue a buscar y lo llevó a esa congregación donde se purificó y se formó, un presbiterio se formó en ese lugar, una iglesia de multiplicación de maestros y profetas. No dice que la congregación haya sido por demás numerosa, pero sí que había, dice el capítulo 13 del libro de los Hechos, en la iglesia de Antioquía, una incubadora del ministerio, un lugar de restauración donde Saulo fue restaurado, donde Saulo por fin encontró su propósito en la iglesia de Jesucristo, en su lugar, y donde su ministerio estaba siendo incubado. Esa fue la palabra que nosotros recibimos, que recibí yo personalmente hace, ya va a ser el año que viene, 20 años, cuando el Señor nos hizo salir con mi esposa del Rey de Reyes, que Él quería establecer en medio nuestro una casa de restauración, una incubadora de ministerio. Yo todavía no tenía en ese momento los pasajes, tenía solamente la palabra. Después el Señor me mostró qué era lo que quería hacer. Y durante estos años hemos formado personas que están pastoreando. Algunos estuvieron con nosotros mucho tiempo, otros estuvieron poco tiempo. Algunos estuvieron 6 meses, otros estuvieron 1 año, pero cuando fueron enviados, Dios mostró que realmente habían sido restaurados y que su ministerio había sido incubado. Y así tenemos el Centro Cristiano Nueva Vida, el taller del maestro, la iglesia de Urge, la iglesia de Carmen Castillo, iglesias que se han formado en este ministerio que no pareciera ser muy importante desde lo numérico, pero por lo menos cumplió su gracia, es decir, la gracia que el Señor nos dio es restaurar y incubar ministros. Que seguramente la mayor parte de ellos, o casi todos, después tendrán ministerios mucho más grandes que los nuestros, según la asignación propia que Dios le haya dado a cada uno. Hay pastores de 50, de 100, hay pastores de 1000,
pastores de miles. Cada vez que yo voy a visitar el taller del maestro, me caigo el palo de lo tremendo que Dios está haciendo ahí. Están abriendo en este momento, quieren abrir un anexo en Tigre del Pino, ahora están abriendo una iglesia en Cañuela, ahora están abriendo una iglesia también ahí en Guernica, y el Señor lo sigue multiplicando y lo sigue usando. Pero yo recuerdo a esos siervos cuando nosotros tuvimos oportunidad de ministrarlos, de la situación en que ellos estaban y de qué manera los había tratado las autoridades en ese momento, y cómo el Señor nos dio esta gracia de poder restaurarlos para poder volver a enviarlos, para volver a ponerlos en el lugar. Ministerios imparables que no hay forma de detener, que no se pueden poner en descanso porque Dios tiene una asignación. Por eso les quiero compartir brevemente, son 5 versículos del Salmo 127, salmo muy conocido, que los teólogos, ¿no? los de la Reina Valera 60, le pusieron un título a este salmo. No sé si tienen la Biblia ahí a mano. A ver si la Biblia suya dice lo mismo que la mía. El título de este salmo le pusieron los teólogos: la prosperidad viene de Jehová. La prosperidad viene de Jehová. Mira, a veces estamos discutiendo si la prosperidad o no hay prosperidad de parte de Dios. Bueno, los teólogos de la Reina Valera 60 le pusieron este título a este salmo. Este salmo fue escrito por el rey David para su hijo Salomón. Fue una especie de legado o de explicación de cómo debía el rey Salomón encarar su asignación para poder cumplir con su llamado, con su propósito. Usted sabe que nosotros fuimos llamados por el Señor no solamente a escapar del infierno, no solamente para ser salvos de esta generación maligna en la que vivimos, sino que fuimos llamados para ser transformados a imagen y semejanza del Señor. Ese es un proceso interminable que finaliza cuando ya nuestra carne no está más compitiendo con nuestro espíritu. Pero que mientras tanto, de una manera permanente, en un fluir permanente, el Espíritu Santo de Dios lucha contra nuestra cultura, contra nuestras ideas, contra la mala manera de vivir que le damos a nuestros padres, el lugar donde vivimos, y tantas cosas compiten contra el propósito de Dios, y nuestra carne, es decir, nuestra naturaleza egoísta, se aferra de esas cosas en función de conservar su identidad. Nos cuesta muchísimo renunciar a esa identidad, sea nacional, sea familiar. Recién decía Ariel, los italianos están en la cocina. ¿Está bien? Es así, los italianos. A mí me decían en una época de italiano no diezma, de acuerdo a su mucho de verdad. Yo decía, qué interesante. Pero ¿y la Biblia qué dice? Porque acá no estamos predicando una nacionalidad, sino la palabra de Dios. Y sobre la prosperidad se ha hablado tanto años atrás, que llegó un momento en el cual la confusión fue tan grande que hay personas, no voy a decir pastores ni siervos de Dios, personas, que solamente hablan de eso, y lo hacen desde un punto de vista humano, material, con un modelo de éxito que está relacionado pura y exclusivamente con el modelo de éxito de este mundo. Como si nuestra transformación fuera a imagen y semejanza de Frank Sinatra, o que el Espíritu Santo viene para transformarnos en Donald Trump, o a transformarnos en Elon Musk. Pero no, entonces tienen una lista de héroes de la fe que está formada por personas que algunas de ellas hay que ver si en este momento no están aportando su cuota de combustible al infierno.
y están en una nueva lista de héroes de la fe, que obviamente es mucho más fácil de vender que la de nuestros mártires, ¿no es cierto? Que la de Daniel en el Foso de los Leones. ¿Cuánto le gustaría conocer el Foso de los Leones? El zoológico de lejos. O Sadrach, Mesach y Abednego. ¿Tiene calor? Cuando usted tiene calor, recuerde a Sadrach, Mesach y Abednego y se va a sentir aliviado. Entonces acá David, que escribió también muchos otros consejos para sus hijos, como después, más adelante, Salomón escribió consejos para sus hijos en el libro de Proverbios, les dice lo siguiente: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. He aquí, herencia de Jehová son los hijos. Cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas en manos del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Nada tiene sentido sin Dios. Es solamente Dios el que le da sentido al hacer. Es solamente Dios el que le da sentido a nuestros sueños, a nuestros planes, a nuestra razón de vivir. Cada uno de nosotros fuimos creados para cumplir un propósito. Y ese propósito no es simplemente acumular metas, ese propósito es ese proceso en el cual Dios nos ha visto antes, ya transformados a imagen y semejanza de su Hijo. Y sabiendo la incapacidad y sabiendo nuestra insolvencia y las dificultades que tiene para nosotros asumir esta nueva identidad, necesita que nosotros vayamos día a día creciendo en un proceso continuo. Usted sabe que una de las cosas que David le dejó como encargo a Salomón fue construir la casa de Dios, fue construir el templo. Y le dejó oro, y le dejó plata, y le dejó piedras, y le dejó bronce, y le dejó, había otras cosas, lino, pieles de tejones, púrpura, carmesí, colorantes de todo tipo, para construir la casa. Y yo creo que también le dejó claramente los planos, porque era algo que estaba en el corazón de David. Y le dice, bueno, Salomón aparte fue un hombre elegido por Dios para destacarse por su sabiduría, porque él lo pidió y porque Dios se la concedió, porque la Biblia dice claramente que si a alguno le falta sabiduría, debe pedirle a Dios que le da abundantemente y sin reproche. Yo nunca te voy a pedir explicaciones cuando le pidas sabiduría. Creo que es lo único que la Biblia dice que Dios da sin reproche, que siempre es voluntad de Dios darnos sabiduría. Porque todos los problemas que enfrentamos en la vida son problemas de sabiduría. Si sabemos lo que hay que hacer o no sabemos lo que hay que hacer, eso es lo que marca la diferencia. Pero teniendo la sabiduría y teniendo los recursos, y teniendo los planos, y teniendo las capacidades que tenía Salomón, que era evidente que era capaz de hacerlo, no obstante, su padre David le dice, si el Señor no edifica la casa, ¿para qué la vas a hacer? Es trabajo en vano, es tiempo perdido.
es esfuerzo. Más adelante Salomón diría, es vanidad. Nada tiene sentido sin Dios. Una familia no tiene sentido sin Dios. No tiene sentido tener hijos para perderlos en el infierno. No tiene sentido hacer una carrera para robar, para mentir, para no tener paz en el corazón. No tiene sentido tener riqueza para después tener temor de perderlas. O rodearse de personas que solamente están con nosotros a causa de esas riquezas. Nada tiene sentido si Dios no está en el asunto. Si el Señor no edifica la casa, saque de casa, póngale cualquier edificación. Usted puede edificar una carrera, usted puede edificar un negocio, usted puede hacer algo con lo que ha recibido, con los dones, con los talentos, pero si no está Dios en el asunto, todo eso es vanidad, todo eso es un trabajo perdido. Mayormente, las personas más grandes nos vamos volviendo más prudentes, ¿no es cierto? Digamos que tomamos más recaudo y entonces empezamos a tener cuidado de nuestra salud, cuidado de nuestra familia, cuidado de nuestras posesiones, si tenemos alguna, cuidado de la gente que queremos, de nuestros compañeros, nos cuidamos del trabajo para no perderlo, nos cuidamos de no ofender, nos cuidamos de transitar la vida generando la menor cantidad de conflictos posible, pero yo me he dado cuenta que muchas veces nunca es suficiente eso. Por eso dice que si el Señor no guarda la ciudad, todos los recaudos, todas las acciones, todo lo que vos hagas para preservar lo que vos crees que es tuyo, es en vano. A veces nos encontramos con noticias que nos sorprenden. Recuerdo un abogado que era el abogado de la cámara donde yo trabajo. En el año 2010 cumplía 50 años y se fue a Puerto Vallarta, que es un balneario que está en México, en el Pacífico, a festejar sus 50 años con su esposa. Una hora se lo grabó. Nunca volvió. En medio de su aniversario. ¿Hay alguna explicación racional para eso? Nadie se puede enterar antes, ni un día después. Es imposible para nosotros saber qué será del día de mañana. Santiago dice, ojo con decir, este año voy a comprar esta mercadería y voy a hacer negocio, y el año que viene voy a comprar más, y entonces voy a hacer un almacén más grande, y entonces voy a abrir una sucursal. Es una jactancia de lo que realmente no sabemos que puede suceder. No es bueno jactarse de nada, sino más bien decía Santiago, y si Dios quiere, vamos a ver qué vamos a hacer. Pero nosotros tenemos un ego tan grande que creemos que el sacrificio y el heroísmo, y también tenemos predicadores del heroísmo. Yo conozco un pastor que dice que hay que levantarse más temprano, que hay que acostarse más tarde, y que esto, y que hay que ahorrar, y que no hizo guita porque Dios quiso. No es la forma. Conozco personas que se levantaban muy temprano en madrugada y nunca hicieron un mango. Y que trabajaron 150.000 veces más que él. Que tiene una profesión dentro de todo de escritorio y de tomar café. Si Dios no está en el asunto,
Si no entendemos, si no podemos tener la humildad de decir, Señor, yo estoy acá. Podés hacer lo que quieras. Si es bueno, mejor. Por demás el que te levante de madrugada. Por demás el que te pase la noche sin dormir, tratando de resolver un problema que solamente doblar la rodilla y ponerlo en la mano del Señor puede tener. Acumular frustración tras frustración, esfuerzo tras esfuerzo. Después llega un momento donde uno dice, bueno, ahora sí, ahora sí, ya hice todo lo que tenía que hacer, ahora voy a descansar. Y esta noche dijo, Señor, vienen a buscar tu alma. No, fue una parábola de Jesús. No es que Jesús fuera malo, ¿no? Esta historia que contaba Jesús para asustar a la gente. Es la realidad de la vida. Pero fíjese qué interesante que este salmo no solamente plantea el problema de la incapacidad y de los límites, sino que plantea la solución. Y en el verso 3 dice, he aquí. Y cuando dice he aquí, es porque se está refiriendo a lo anterior. Esta es una manera de decir, si bien Dios no está en el asunto, no tiene sentido edificar nada, mucho menos una iglesia, mucho menos un ministerio. Si bien no tiene ningún sentido ir a predicar si Dios no me va a acompañar en la conversión de las almas. Recuerda que yo le conté una vez que tuve un conflicto grave con el Señor. Fui a orar por un padre joven que tenía 3 hijas, 2 nenas y un varón, 40 años o menos. Fui con otro hermano que supuestamente era teólogo, pero no me lo compré. Nunca más voy con un teólogo de ningún lado. Y yo fui a orar por este hombre que tenía cáncer, con la fe de que Dios lo iba a sanar. Aparte porque había hablado con el Señor y yo le había dicho, no pensé que un hombre joven dije, vos no vas a hacer esto, no vas a permitir que esto ocurra, ¿no? Y me iba con la convicción de que se sanaba. Fuimos a orar a un hospital de San Martín. Y el teólogo que me acompañó dijo, bueno, porque si es la voluntad de Dios, porque si no es la voluntad de Dios, chao. No me iba a poner a discutir con él ahí, oramos, y me fui a mi casa, y ese señor falleció. Entré a meditación y me enojé. Dije, no es posible. ¿Cómo es posible que se muera este hombre de 40 años, 3 hijos, deja una mujer? Vos me dijiste que vaya, fui. Y ahora en adelante no voy nunca más a orar por nadie. No voy a orar más. El Señor me habló. No me habló tantas veces, yo no cuento las que me habló. Hubo un montón de veces que fui a orar y yo no me contestó nada, esa no le cuento. Y el Señor me dijo, por misericordia no será nunca infalible. Le dije, ¿por qué? Porque si fuera infalible no tendrías vida. Porque no dormirías pensando que alguien se muere y no fuiste a sanar. No comerías pensando que alguien está enfermo. No vivirías tu vida, no harías ninguna otra cosa y entonces extinguiría tu vida. ¿Yo qué? Yo todavía necesito seguir viviendo. De esto ya pasaron como 20 años.
podemos ser infalibles. El principio del fracaso es querer ser uno personalmente la solución a todos los problemas. Alguien dijo alguna vez, no sé cuál es la clave del éxito, pero sí sé cuál es la clave del fracaso. Quedar bien con todo y darle el gusto a todo el mundo. Si te propones eso en tu corazón, ponle la firma que vas a fracasar. Entonces, ¿cuál es la solución de Dios? He aquí, herencia de Jehová son los hijos. El Señor ha previsto que nosotros no seamos solos, que tengamos la posibilidad de engendrar para Él. Estoy hablando no solamente de la familia física, que sin ninguna duda es la columna, es el sostén de nuestra ancianidad, sino de nuestros hijos espirituales, lo que perpetuarán la casa, lo que permitirán que la palabra, el mensaje que fue predicado aquí llegue a donde yo no puedo ir, a donde ninguno de nosotros pueda ir si no están esos hijos. Esos son la provisión de Dios para la edificación de la casa. Si hay hijos, hay casa para construir. Siempre me pasaba eso, yo decía, bueno, ahora que nació Ruth tengo que hacer una pieza más, ¿no sé? Y después nos quedó chica y bueno, tengo que buscar una casa más grande. Después se fueron y me quedó grande de acá. Pero se trata de poder predicar la palabra, de modo que esta semilla, esta simiente incorruptible de la palabra, pueda engendrar a Cristo en otras personas. El apóstol Pablo decía, hijitos por los cuales sufro dolor de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Él sabía con qué palabra los había sembrado. Por eso la palabra, simiente, incorruptible de la palabra, engendra. Y serán los hijos la herencia del Señor. Cosa de estima. Cosa que realmente debemos ponderar, que Dios nos haya dado este tesoro. Dice, como saetas en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Si yo cumplo mi asignación, si yo cumplo mi trabajo, y ustedes como hijos espirituales reciben esa impartición, lo que la palabra de Dios dice es que ustedes son el arsenal de la casa. Ustedes son el potencial de la casa. Porque no están simplemente para ocupar un lugar decorativo, porque a mí me pone feliz ver todas las sillas llenas o tener que ampliar a una reunión más en la semana. Después de 35 años de ministerio, desde el año 88, por ahí. Sino porque la única manera de ganar esta batalla, la única manera de poder enfrentar el poder del enemigo que quiere destruir la casa, que ha tomado por enemigo a la casa del Señor, es que los hijos se levanten y la defiendan y la guarden, la edifiquen y la guarden. Por eso el trabajo de los siervos nacidos en la casa no es lo mismo que el de los hijos. En Hebreos capítulo 3, el libro de Hebreos dice, considera que Moisés fue fiel como siervo en la casa del Señor, pero Jesús como hijo, porque Moisés fue siervo de la casa, Jesús es la casa.
¿Entienden la diferencia? Moisés sirvió a la causa, pero Cristo es la causa. Lo mismo pasa entre un hijo y un asalariado, entre alguien que cumple una asignación por un tiempo y luego se va. En el pasado, los años de servidumbre, según la ley de Moisés, eran 6. Y al 7º año debían dejarlo libre, a menos que el siervo quisiera quedarse en la casa. Y si quería quedarse en la casa, entonces le hacían un año de ejército y quedaba como siervo a perpetuidad por voluntad propia, marcado por su propia voluntad para permanecer como siervo. Pero la mayor parte de ellos querían recuperar su libertad para formar su propia casa. En cambio, cuando un hijo se va a formar una extensión de la casa del padre. Porque a donde quiera que el hijo vaya, sigue siendo hijo. Y aquellos que nazcan en la casa del hijo seguirán teniendo la misma relación con el padre. Una segunda, o una tercera, o una cuarta generación. Dice que cuando el rey Ezequías nació, el padre de Ezequías era Acaz. Tan malo, rey, tan malo que no lo querían ni en el cementerio, no lo enterraron por los demás reyes. Dice, Acaz lo enterraron en otro lugar. Y le nació un hijo llamado Ezequías, que fue fiel a su padre Acaz, no. Fue fiel a su padre también. Eligió una identidad espiritual que era la que debía marcar el rumbo de esa casa. Fue fiel a la casa. Por eso cada uno de ustedes, en la medida que se identifique con la casa, que se identifique con la asignación que Dios nos dio, porque entonces recibirá poder y gracia para poder cumplir esa asignación. No para hacer canitas voladoras, ¿me entienden? Pero de repente uno de ustedes irá en un viaje como hizo el León a otra provincia y predicará el Evangelio y orará por los enfermos y se sanarán. Irá de visita a la casa de un familiar perdido y le pedirá permiso para orar por él. Y la salvación de Dios entrará en esa casa. E irá a un negocio y se enterará que hay una necesidad en ese lugar y se identificará como un hijo de Dios, como un agente de cambio, como alguien que tiene la capacidad de interceder para que las cosas peguen un vuelco. Y Dios respaldará la identidad de la casa. Y habrá sanidad, y habrá salvación, y habrá conversiones, y habrá un crecimiento, tal vez invisible, porque bueno, este hermano de Moreno se congreguen, ¿qué me importa? Ha cumplido el objetivo de la casa de marcar un antes y un después. Por eso dice bienaventurado, es decir, bienaventurado significa un buen futuro. Bienaventurado, viene de viento, y viene de viento que sopla para bien, así que sopla para donde vos querés ir. No es viento en contra, es bienaventurado. ¿A cuántos de ustedes les gustaría, para alguno de esos sueños, de esas metas, de esas cosas que Dios puso en su corazón, que el viento le soplara a favor? Para que está buscando mejorar los ingresos, para que está buscando su compañera para toda la vida, su compañero para toda la vida, para aquel que está buscando comprar su casa o conseguir
un trabajo mejor. No quisiera que el viento lo soplara, que usted se subiera a la patineta y el viento lo llevara para adelante de tal forma que usted esté viendo que Dios está de su lado y que parece que las cosas que se le oponen son barridas por el viento de Dios. Eso es ser bienaventurado. Y acá dice que bienaventurado es el hombre que llenó su aljaba de ellos, es decir, el que se preparó para la batalla. Más allá de que la aljaba llevaba 5 flechas y todas las cuestiones folclóricas que siempre se dicen, pero llenar la aljaba significa estar preparado. Yo me he preguntado muchas veces si estoy preparado para, si el Señor me dijera ahora, Dani, ya está. No es una pregunta que me hago a diario, vamos a ser sinceros. Pero cada vez que veo partir a un siervo de Dios, que veo o pienso en un David Wilkerson, un Milton Pope, en esos hombres que dejaron una huella, una marca, que han hecho realmente una enorme... Vaya a saber, tal vez lo que Dios tenía preparado para ellos era mayor que aún lo que han alcanzado, pero así todo, un Gigi Ávila, lo miro y me dice, no llego, no califico en esa liga, no estoy ni en el Nacional B, ¿cómo, Señor, te llevaste esos? Sin embargo, no todos fuimos llamados a construir el templo de Salomón, sino Salomón. Ni todos fuimos arrebatados en un torbellino como Elías. Ni todos han caminado por el agua. Me imagino lo que sería, si alguno camina por el agua, se habla del congreso. Caminemos por el agua todos los años, y de todo el mundo aprender a caminar por el agua. No todos tenemos una asignación igual, como no todos somos iguales, ni todas nuestras casas no son todas iguales. Familias numerosas, familias más pequeñas. Pero simplemente lo que David quería dejarle como enseñanza a Salomón es que entienda que el regalo mayor que recibió David de parte de Dios fue Salomón. La continuidad de su ministerio, la continuidad de su obra, el que trajo 40 años de paz después de 40 años de guerra. Y si haber tenido uno fue una enorme bendición, imagínense tener la aljaba llena. ¿Cuál es el deseo de mi corazón al hacer, después de tantos inconvenientes que hemos tenido en los últimos años? Los últimos 5 años, 4 años, 3 o 4 años, han sido muy difíciles. Porque cuando llegó el momento de enfrentar a los enemigos en la puerta, como dice este salmo, se descubrió que algunos no eran hijos. Y entonces fui avergonzado. Aquellos en los que yo había depositado mi confianza durante 20 años, algunos, 15, demostraron que en mente ellos tenían la edificación de otras casas. Entonces ese cachetazo de humildad,
de empezar de nuevo, no por la primera vez ni la segunda vez, sino empezar de nuevo, como empezamos de nuevo en San Luis, como empezamos de nuevo en Raúl Mejía, como empezamos de nuevo cuando estuve en Villa Devoto, como empecé de nuevo cuando estuve en Belgrano, como empecé de nuevo cuando estuvimos en Helguera, en Cuenca, en Jonte y en Villa La Barca. Y ahora tenemos que empezar de nuevo otra vez. Yo creo que este cambio de domicilio ha sido una respuesta para mí respecto de la voluntad del Señor acerca de empezar otra vez. Y yo lo que les quiero proponer a ustedes es que realmente me acompañen a empezar de nuevo esta aventura de glorificar el nombre del Señor, de predicar el Evangelio, de ayudar al que está en necesidad, de orar por el que está en debilidad o en enfermedad, de socorrer a quien esté a nuestro alcance, no más allá de nuestra fuerza, pero sí al límite de nuestras fuerzas. Que hagamos el esfuerzo de orarnos unos por los otros, que hagamos el esfuerzo de estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino cuanto más cuando veas que el día del Señor es cercano. Que hagamos el compromiso de la iglesia del tiempo final, que junto con el Espíritu le dice al Señor: ven, Señor Jesús. Que lo único que realmente queremos es que Cristo venga. Y que si depende de nosotros el predicar el Evangelio o que el Señor nos encuentre en fidelidad cuando Él venga, no lo sabemos si lo vamos a lograr, pero por lo menos nuestro corazón esté dispuesto a intentarlo. Y si alguna vez lo hemos hecho y nos hemos desanimado y hemos fracasado, sepa que yo he fracasado una y otra y otra y otra vez. Y sigo intentando. Y sigo creyendo. Y sigo esperando que la palabra que recibí de parte de Dios se la cumpla. Estoy seguro que yo no me voy a cansar antes que algunos de los que se han cansado esperando esa palabra. Algunos que fueron testigos de las cosas que Dios me habló. Algunos que vieron las cosas que Dios hizo cuando nos centrábamos en hacer su voluntad y no buscar cada uno su protagonismo personal. Yo quiero que nuevamente volvamos a confiar en que es el Señor el que edifica esta casa y es el Señor el que la guarda. Tantas veces que me vienen a veces a proponer cosas y yo les tengo que recordar la palabra que recibí de parte del Señor y por qué hay cosas que Dios no me permite hacer y por qué hay cosas que yo no puedo imitar, no puedo seguir. Algunos ejemplos que aparentan ser exitosos, yo no lo sé si lo son, pero donde el Señor me dijo: vos tenés que hacer esto. Restaurar personas. A mí no me interesa si la persona se restaura y después se quiere ir, no hay ningún problema. Pero ninguno se fue de acá peor de lo que vino. En 20 años de ministerio no vi jamás irse a alguien en peor condiciones de la que yo. Nunca. Ni uno solo. Entonces, si se va restaurado, cumplimos mitad de la salvación. Y si se va para servir a Dios, donde sea, gloria al nombre de Jesús. Si no hemos tenido la capacidad de enviarnos nosotros, no voy a poner celoso.
Lo importante es que cumplan su asignación. Pero si usted cree que nosotros seguimos teniendo este potencial de restaurar vidas y de incubar ministerios, seguiremos plantando obras, seguiremos guiando personas que después, dentro de 10 años, ni se van a acordar. No importa, no importa. Algunos no se acuerdan cuando fue Belín, algunos no se acuerdan cuando fue Osama, algunos no se acuerdan cuando nadie se acuerda de nada. No hay ningún problema. Lo importante es que la casa está cumpliendo con su asignación, está cumpliendo con el propósito para el que Dios la fundó. Vamos a dar al Señor. Gracias. Antes de tomar la cena, quiero hacer una oración para que aquellos que no han tomado una decisión por Cristo todavía, hoy puedan salir salvos de este lugar. Puedan salir sanos, salvos y libres, porque el Espíritu Santo de Dios está aquí. Y lo único que necesita usted es lo que necesité yo en su momento y por lo que sigo sosteniendo en la fe en el Señor Jesucristo. Porque para el que cree todo le es posible. Así que, si me acompaña en esta oración, ore conmigo y pueda su corazón llenarse de Cristo hoy y su vida comenzar hoy de una manera como nunca antes imaginó. Una vida que vale la pena ser vivida, llena del amor y del poder de Dios. Padre Dios, te doy gracias por permitirme esta tarde estar en este lugar. Reconozco mis errores, mis fracasos y mis pecados. Y mi inteligencia me trajo hasta aquí. Pero en esta tarde yo recibo al Señor Jesucristo como único Señor de mi vida y Salvador de mi espíritu, alma y cuerpo, para que venga a mí y me adopte como hijo suyo y me enseñe a andar como Él anduvo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Damos gloria al Señor. ¿Nadie se le queda un aplauso? Gloria a Dios. Adoremos al Señor mientras los hermanos reparten. Te bendecimos, Jesús. God.
Y habiendo dado gracias al partir y tomar y comer, este es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús, porque en ese cuerpo que fue partido, hoy nosotros fuimos unidos. Hoy somos carne de tu carne y hueso de tu hueso, y en ese cuerpo que resucitó y está sentado a tu diestra, estamos juntamente nosotros sentados en los lugares centrales. Te damos gracias porque esas heridas se convirtieron en señales, señales de que nos has comprado con un altísimo precio y que no pueden ser negadas porque por tus heridas fuimos nosotros curados. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús porque solamente tú puedes mantener gente tan diferente en unidad. Es el milagro de tu Espíritu el que nos une, el que nos hace declarar que somos uno contigo. Tú eres la cabeza de la iglesia y nosotros el cuerpo, y nos sentimos honrados por formar parte. Y en este acto, Señor, al participar de este emblema de tu mano, estamos comprometiéndonos los unos con los otros en amor. En el nombre de Jesús, participe del pan. Después de haber cenado, tomó la copa y dijo: bebed de ella todos, haced esto en memoria de mí. Por eso todas las veces que comieren este pan y bebieren esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Señor, te damos gracias porque el precio fue altísimo, imposible de poder cuantificar. Tu sangre es un pecado. Tu sangre que sigue teniendo poder para limpiar pecados. Fue el precio y nosotros, Señor, fuimos apreciados, valorados. No nos importa ninguna otra cosa que el mundo tiene de nosotros. Porque aun si nuestro padre o madre nos despreciaran al precio por el que tú nos compraste, nos sentimos honrados y apreciados y dignos, aceptados en ti.
para participar de esta salvación tan grande, de esta bendición tan grande que significa tener un Padre creador de todas las cosas. Señor, te pedimos en el nombre de Jesucristo que si hubiera en nuestro corazón todavía algo que nos es oculto, tú puedas, Señor, escudriñarlo y hacernos renunciar. Y si tuviéramos algún enemistad o rencor que hubiera en nuestro corazón, en algún rincón, una falta de perdón por algún abuso o por alguna injusticia, en el nombre de Jesús te pedimos perdón ahora y perdonamos para poder beber esta copa dignamente, discerniendo lo que estamos haciendo, con la esperanza de volverla a beber en tu presencia, en la boda del Cordero de Dios. Ven, Señor Jesús, ven, Señor, discípulo de Dios. Aleluya.
Sé bendecido, sé bendecido. Su nombre es sobre todo. Padre, bendice cada hermano, cada familia de regreso a sus hogares, danos una semana de bendición y gloria. En todo lo que hagamos y emprendamos siempre para la gloria de tu nombre, bendice cada familia. En el nombre de Jesús, que la gracia del Señor Jesucristo, que el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con cada uno. Amén. Amén. Dios le bendiga.